Quiero agradecer al comité organizador y al presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría que me hayan invitado a compartir con ustedes este tema tan importante como es enfermedades emergentes y reemergentes. En ese sentido, queremos decirles a ustedes que estas enfermedades constituyen uno de los problemas de salud que más interés ha despertado en los diferentes países del mundo en los últimos años. Son considerados muchas de ellas catástrofes nacionales por la alta morbilidad y mortalidad que generan, la gran cantidad de vidas que cuestan y el costo que estos representan desde el punto de vista económico para el país. Dejan de ser problemas de salud para convertirse en problemas económicos por su afectación al turismo, la industria, las exportaciones de productos, además de los recursos que el sector salud debe aportar para controlar la enfermedad. En este caso, podemos decir que la pandemia del COVID-19 que nos afecta es un ejemplo vivo de todo esto que acabamos de decir. En primer lugar, debemos de definir qué es una enfermedad emergente. No es más que una infección nueva aparecida en una población dada en los últimos 30 años. Asimismo, la enfermedad infecciosa reemergente es la enfermedad que, habiendo existido con anterioridad y que se presumía que había desaparecido o disminuido, comienza a elevar su incidencia o su alcance geográfico en los últimos 30 años. Así, podemos ver en esta diapositiva algunas de las enfermedades reemergentes más frecuentes que vemos a diario. El dengue, la fiebre amarilla, malaria, tuberculosis, cólera, difteria, sarampión, meningitis meningocócica y fiebre del Valle del Rift. ¿Qué pasa? Con el dengue, si no hay una vigilancia epidemiológica adecuada y una educación a la población para evitar aguas estancadas, pues vamos a tener cíclicamente epidemias de dengue y mantener también endemia durante los años no epidémicos. La fiebre amarilla es también una de estas enfermedades que trastornan muchas veces el diario vivir de las personas. La malaria por igual, la tuberculosis, cuando no hay un control del tratamiento vigilado diario para controlar esta tuberculosis, se complejiza cuando entonces cepas de tuberculosis se hacen resistentes y unas cepas se hacen multiresistentes. El cólera por igual y difteria y sarampión generalmente aparecen cuando se baja la guardia en la vacunación masiva dentro de los programas ampliados de inmunización. También tenemos meningitis meningocócica y la fiebre del Valle del Rift, que fue determinada por primera vez con la represa de Asuán, y en las aguas represadas, pues es un criadero natural de mosquitos. Aquí vemos una serie de agentes etiológicos de enfermedades emergentes identificados desde 1973. Por ejemplo, en el 73, como pueden ver ustedes aquí, tenemos el rotavirus, que es la causa principal de diarrea infantil en todo el mundo. Aquí podemos ver en el 1982 la Escherichia coli 057 H7, que es causa de colitis hemorrágica y síndrome hemolítico urémico. Esta Escherichia coli 157 se vio en la carne vacuna de
hamburgers que no estaban debidamente cocinados. Ya para la década del 90, 1990, ustedes pueden ver en esta diapositiva una serie de agentes, la mayoría virales, que fueron detectados como la borravirus, que produce una coltivirus aislado en China vinculado a encefalitis. Asimismo, en el 1964, pues se determina la hepatitis F aislada en paciente francés, la hepatitis G, que es un flavivirus transmitido por transfusión, y el virus de Nueva York, que también fue detectado en 1994. Ya en el 1995 tenemos el herpesvirus 6, que es el que determina la esclerosis múltiple. Y así como pueden ver en esta gráfica, que por razones de tiempo no la explicamos toda, hay una gran cantidad de agentes de enfermedades emergentes y la enfermedad que producen estos agentes que se han aislado. Ya para el año 2000, en América se introduce el virus del Zika, que aunque se conocía bien en Tanzania, en África, pero es en el 2001 que entra a las Américas y que una de las mayores inconvenientes o complicaciones son la microcefalia en los productos en el embarazo de una mujer que padece de esta enfermedad, de este virus Zika. Ya en el 2003 aparece el primer coronavirus en China, que tenía una mortalidad de un 10%, que fue el famoso SARS, que en sus siglas de inglés quiere decir el síndrome agudo respiratorio severo. Esto, al producir una alta mortalidad, pues no se diseminó como otros coronavirus que vamos a ver más adelante. Ya en el 2005 también se introduce en América otro de los virus que estaban presentes en África, y es el virus de la chikungunya, que produce fiebre, dolores articulares y musculares e incapacidad que puede durar por muchos meses. Y en el 2012, otro coronavirus detectado a través de los camellos en el Medio Oeste, en los países del Medio Oeste, pues está el MERS, que por sus siglas en inglés quiere decir Middle East síndrome respiratorio o respiratory syndrome. Y finalmente, y este es el que vamos a describir con más detalle, en el 2009 aparece otro coronavirus en China, que es el COVID-19, fue bautizado así por haber aparecido en el 2019 con una mortalidad muy baja. Y los epidemiólogos y los virólogos determinaron que cuando hay una baja mortalidad, la diseminación del virus podría masificarse, como en efecto ha causado una pandemia importantísima en el mundo, con una gran cantidad de enfermos y de muerte. Los factores que intervienen en la emergencia de enfermedades infecciosas son, dentro de las enfermedades ya conocidas, se extienden a nuevas áreas geográficas, poblaciones, o pueden ocurrir cambios genéticos en organismos conocidos. Y las infecciones desconocidas previamente pueden desarrollarse en personas que viven o trabajan en condiciones ecológicas cambiantes, que aumentan su exposición a insectos, vectores, reservorios animales o un medio ambiente que les sea la fuente de nuevos patógenos.
Hay un grupo de factores que contribuyen a la emergencia de las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, los cambios ecológicos, la deforestación. Hay personas que por la necesidad de obtener madera y otros elementos penetran en selvas que antiguamente no penetraba el humano, y entonces adquieren virus propios de la selva, como algunos que hemos mencionado, que fue la Zika o la chikungunya o el ébola. También los cambios climatológicos y las secas favorecen microorganismos asociados a reservorios animales o a vectores. Y la construcción de presas favorecen la crianza de mosquitos, como se vio inicialmente en la gran represa de Asuán en Egipto. Hay otros factores que también contribuyen a la emergencia de enfermedades infecciosas, como es el desarrollo agrícola. Ancestralmente en China, la crianza de cerdos junto con los patos, pues es una fuente de los virus de la influenza. Y el agua, que también forma parte del desarrollo agrícola, pues también es un medio en la cual no solamente se crían mosquitos, sino que en el agua pues hay otros elementos que pueden estar presentes. Los cambios en la demografía, que es los movimientos masivos de personas, ya sean refugiados o del campo a la ciudad, o en ambientes muy cerrados con aglomeración de personas como los prisioneros, pues también son factores que contribuyen a la emergencia de enfermedades infecciosas. El comercio y viajes internacionales, que cada vez es más frecuente. Usted puede desayunar en el continente asiático, almorzar en el continente europeo y cenar en el continente americano. Y estos viajes tan frecuentes, pues hay que recordar que los microorganismos humanos viajan también con las personas. El peso corporal de una persona, aproximadamente de 3 a 4 libras del peso corporal de esa persona, pueden ser por microorganismos que están viviendo o conviviendo en la piel y en las mucosas. Por otro lado, también tenemos la tecnología y la industria. El desarrollo tecnológico, muy importante en el procesamiento de alimentos, y si hay una falla en el control de calidad de estos alimentos, pues a través de estos alimentos industrializados puede transmitir de un lugar a otro enfermedades infecciosas. Pero también los productos derivados de la sangre y los órganos de trasplantes que se trasladan de un lugar a otro, pues pueden también llevar elementos infecciosos a otros lugares. La adaptación microbiana y cambio, ustedes saben que las bacterias evolucionan constantemente, al igual que evoluciona la naturaleza, la vida misma, y la resistencia a antibióticos es un problema que va creciendo cada día debido, en la mayoría de las ocasiones, al abuso que el humano tiene con los antibióticos y la indicación de antibióticos que muchas veces no se corresponde con la enfermedad que se quiere tratar. Y finalmente, el fracaso de las medidas de salud pública. Si hay un poco control de la potabilización de las aguas, pues a través de las aguas están las enfermedades de origen hídrico. Por otro lado, si hay una ausencia de vacunas disponibles para enfermedades que pueden ser controladas por la vacunación, como es el caso de sarampión, de la difteria,
del cólera, que ya actualmente hay vacunas, pues podría esto ser un factor que contribuye a la emergencia, y otros elementos dentro del fracaso de salud pública. Volvemos nuevamente con esta diapositiva y en negrita decimos que las enfermedades emergentes y reemergentes son consideradas, muchas de ellas, verdaderas catástrofes nacionales por la alta morbilidad y mortalidad que generan, la gran cantidad de vidas que cuestan y el costo que estos representan desde el punto de vista económico para el país. Es bueno recordar que dejan de ser problemas de salud para convertirse en problemas económicos por su afectación al turismo, las industrias, las exportaciones de productos, además de los recursos que el sector debe aportar para controlar la enfermedad. En ese sentido, vamos a hablar ahora del COVID-19, que como ustedes pueden ver en esta diapositiva, al día de hoy, alrededor de 180 millones de casos a nivel mundial, con aproximadamente 4 millones de muertos. Y en la República Dominicana, en este cuadro aquí debajo, pues ustedes pueden ver que han habido 29.254 casos, con una mortalidad de 3.773 defunciones. Lo que quiere decir que esta pandemia pues ha provocado una alta morbilidad y una alta mortalidad. Afortunadamente, la tasa de letalidad no ha sobrepasado últimamente al 1.2%, como pueden ver en esta gráfica, que inicialmente llegó alrededor de un 5.8%, pero fue bajando y la hemos sostenido en 1.2, como lo pueden observar. En esta otra se ven estas tres curvas y se pueden apreciar los tres picos de la pandemia que hemos sufrido en el país, y la línea roja son las camas de las unidades de cuidados intensivos, donde vemos en el último pico cómo llegó al extremo, pero afortunadamente ha comenzado a bajar. En la línea gris son los ventiladores que se han usado, que con menor frecuencia, pero no deja de ser alto la incidencia del uso de ventiladores. Y la línea azul, como la pueden ver ahí, es el número de camas COVID que se han estado utilizando. Por otro lado, pueden ver ustedes en esta gráfica cómo la caída del Producto Interno Bruto de nuestro país sufrió una caída de menos 6.7 cuando teníamos un Producto Interno Bruto de 5%, y esa caída de menos 6.7 pues ha comenzado a recuperarse para tener una proyección de un crecimiento de 5.6. Obviamente, esa caída evidentemente que afectó la economía del país en muchos renglones, como podemos ver aquí en esta línea. Podemos ver la tasa de pobreza general, que de un 21% de pobreza en el 2019 pasó a un 23.4%. Y si no hubiéramos tenido los programas de mitigación ejecutados durante la pandemia, esa tasa de pobreza se hubiera elevado a 29.1%. ¿Cuáles fueron esos programas implementados? Pues por un lado,
el quédate en casa para mitigar los efectos económicos negativos derivados de la crisis sanitaria causada por el coronavirus en el país, donde el monto del subsidio fue de 5,000 pesos y a los envejecientes se le entregaba 7,000 pesos. También hubo otro programa que fue el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, llamado por sus siglas FASE, de apoyar a los y las trabajadoras formales del sector privado con una transferencia monetaria no condicionada por un valor de 5,000 pesos por trabajador. Y el otro programa implementado fue el programa de asistencia al trabajador independiente, dirigidos a trabajos no beneficiarios de los programas Quédate en Casa ni FASE, con un valor de otros 5,000 pesos. Lo que quiere decir que la caída del empleo formal por sexo, ustedes pueden ver aquí que la caída del empleo fue de menos 9%, y en las mujeres fue de menos 15,5%. Asimismo, pueden ver en esta gráfica los trabajadores suspendidos debido a la pandemia del COVID-19, cómo disminuyó significativamente el trabajo formal. En conclusiones, las conclusiones son que estos datos permiten señalar los desafíos que la epidemia de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes plantean a la clínica y a la salud pública, a la vez de analizar algunos de los fenómenos biológicos que la caracterizan. Las evidencias indican el imperativo de instrumentar una vigilancia adecuada y crear una infraestructura nacional y regional de alerta temprano que descarte la posibilidad de un agente de gran virulencia y facilidad de transmisión pueda en el futuro afectar gran parte de la población mundial, como lo que hemos visto en esta grave pandemia. Gracias por su atención.